Susana Pérez, una mujer madrileña común y corriente de 53 años, de carácter independiente, no le gustaba depender de nadie. Se casó a los veintitantos, pero se divorció antes de los 30 por incompatibilidad de caracteres. Desde entonces, había permanecido soltera. Las cicatrices del matrimonio fueron más profundas de lo que imaginaba, y durante un tiempo, la sola idea de conocer a alguien nuevo le resultaba estresante. Sin embargo, con el paso de los años, el deseo de llenar su corazón solitario la llevó a volcarse en su ajetreada rutina diaria, centrándose en su trabajo. Trabajaba en un gran supermercado de una conocida cadena Mercadona en su barrio, un lugar conveniente donde la gente podía comprar todo tipo de artículos de primera necesidad de una sola vez. Muchos empleados llevaban años trabajando allí. Ella comenzó como una cajera normal, pero debido a su largo servicio y su notable capacidad, fue trasladada al Departamento de Vigilancia y Seguridad, lo que la llenaba de orgullo. Siempre llegaba puntual, trabajaba con diligencia y se había ganado la confianza de sus jefes de equipo y compañeros. Al principio, como todos, era simplemente una empleada corriente desgastada por la rutina del supermercado y agobiada por el peso de la vida. Pero el tiempo cambia a las personas y también a su entorno. Cuando Susana cumplió 50 años, Mercadona decidió ampliar su centro logístico. Como resultado, se contrató a un gran número de empleados jóvenes, entre los cuales destacaba uno en particular, Javier Ramírez, un empleado de logística de 29 años. Javier era un joven lleno de vitalidad y entusiasmo. Desde el principio se encargó de descargar la mercancía de los camiones y transportarla a las estanterías. Sus movimientos eran precisos y rápidos como una máquina y siempre saludaba con entusiasmo a la gente de su alrededor. Cada vez que se encontraban, decía sonriendo: «Buenos días, que tengamos un buen día de ventas». Esto se convirtió en un pequeño rayo de luz en la monótona rutina diaria de Susana. Comenzaron a fijarse el uno en el otro a raíz de un encuentro casual. Un día por la mañana, antes de que el supermercado abriera al público, Susana, como de costumbre, se disponía a entrar en la sala de control de seguridad cuando tropezó con un montón de cajas de cartón en el suelo y estuvo a punto de caer. En ese momento, Javier corrió rápidamente y la sujetó. «¿Está bien, señora?», preguntó con preocupación. Susana se sintió a la vez avergonzada y cohibida y dijo que estaba bien, pero su corazón ya latía con fuerza. Quizás porque hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba así por ella, el calor del cuerpo de aquel joven le pareció especialmente intenso. Javier solo lo hizo por cortesía, pero desde ese instante Susana le reservó un pequeño rincón en su corazón. Después de aquel incidente, no hubo mucha comunicación especial entre ellos. Era evidente que pertenecían a departamentos diferentes y que la diferencia de edad era considerable. Además, Susana era muy reacia a mostrar emociones personales en el trabajo. Esto se debía a que el supermercado requería alta eficiencia y una disciplina estricta, pero curiosamente, el simple hecho de ver la cara de Javier varias veces al día le proporcionaba un sutil consuelo y una agradable emoción. Pasaron varios meses y un día ocurrió un incidente importante. El sistema informático del supermercado falló, lo que requirió que todos los empleados hicieran horas extras. Las largas horas de trabajo dejaron a Susana agotada física y mentalmente. Finalmente, al caer la noche, mientras descansaba un momento en la sala de descanso cerca de las cajas, sintió de repente un dolor de cabeza y mareos, y se sentó. Entonces, Javier apareció de nuevo. Parecía haber estado observándola desde algún lugar. Le ofreció a Susana un vaso de té caliente con limón y la ayudó suavemente a sentarse en una silla de la sala.
No se esfuerce tanto, descanse un poco, dijo con voz breve y amable, lo que hizo que Susana sintiera una inexplicable calidez. Aquella noche, al terminar el trabajo y acercarse la hora de cerrar, todos estaban exhaustos. En la tranquila sala de descanso de los empleados, después del cierre del supermercado, los dos se miraron en silencio. La gente se quejaba de las próximas vacaciones de Semana Santa y de la noticia de que los turnos serían irregulares, pero solo ellos dos parecían crear una atmósfera más íntima en medio del cansancio. Poco a poco comenzaron a preguntarse por sus respectivas situaciones y a mantener conversaciones ligeras, haciendo que la diferencia de edad se desvaneciera gradualmente. Al menos en el supermercado, los dos se convirtieron en una fuente de fortaleza el uno para el otro. Susana ni siquiera le mencionó a Javier su vida matrimonial pasada, pero sí compartió abiertamente que había vivido sola desde su divorcio. Javier sintió curiosidad por saber dónde vivía y cómo pasaba el tiempo después del trabajo. Luego, con cautela, sugirió: ¿qué tal si quedamos para tomar un café cuando tengamos tiempo libre? Al principio, Susana no le dio mucha importancia. Tomar café con un compañero de trabajo con el que te llevas bien era algo normal. Pero por otro lado, un temor surgió en un rincón de su corazón. Soy tan mayor y él es tan joven, y si lo hago sentir incómodo, como si leyera sus pensamientos. Javier se acercó a Susana de forma gradual, pero firme. Al principio, cuando sus días libres coincidían, tomaban un sencillo bocadillo y un refresco en una cafetería cercana al supermercado. A raíz de estas pequeñas comidas, descubrió que a ambos les gustaba el café con leche y los bocadillos de tortilla, y que compartir un trozo de tarta era un placer. Después se encontraron en un bar de tapas, y aunque solo pidieron unos pocos pinchos, charlaron animadamente. Todavía no le habían puesto a su relación ningún nombre que fuera más allá de compañeros de trabajo, pero era evidente que las puertas del corazón de Susana se estaban abriendo poco a poco. Susana, al volver a casa después del trabajo, planchaba con antelación la ropa que se pondría al día siguiente, con el corazón lleno de emoción. Hacía mucho tiempo que no sentía esa excitación. Se miraba repetidamente en el espejo, revisando su aspecto. ¿Qué me pasa? ¿Está bien que sienta esto ahora?, se preguntaba, pero pronto una voz, desde lo más profundo de su ser, le decía: «Pero estás contenta». Poco a poco, su relación se fue desarrollando. Incluso en los breves encuentros en el supermercado, fluía una corriente inexplicable entre ellos. La gente también empezó a cuchichear. «Esos dos parecen muy unidos. No, se llevan muchos años. ¿Son familia o algo así?». Oían estos comentarios a sus espaldas. Sin embargo, ambos seguían manteniendo una actitud prudente sin revelar nada. No salían abiertamente, solo seguían viéndose a escondidas después del trabajo y enviándose mensajes de texto cuando se echaban de menos. En los mensajes de móvil no había palabras rimbombantes, solo frases tiernas como: «¿Qué tal estás hoy? Yo estoy un poco cansado, pero oír tu voz me da fuerzas». Entonces, un día, Susana se sintió más cansada de lo habitual y mientras desayunaba por la mañana, sintió náuseas de repente y vomitó durante un buen rato en el baño. Al principio pensó que era solo por exceso de trabajo. Llevaba varios días agotada, así que podría ser por eso. Sin embargo, cuando sintió un extraño dolor cerca del pecho y al mismo tiempo recordó que su menstruación llevaba varias semanas de retraso, la invadió una inquietante ansiedad pensando: ¿será posible? Susana sospechaba vagamente que a sus 50 y tantos la menopausia estaba llegando. Por lo tanto, no le había dado mucha importancia al hecho de que sus ciclos menstruales fueran irregulares, pero esta vez la situación era diferente. Curiosamente, síntomas como náuseas y somnolencia extrema persistieron durante varios días.
De repente, pensó en una prueba de embarazo, pero intentó restarle importancia, riéndose y diciendo que no tenía ningún sentido. Tengo 53 años. ¿Cómo va a pasar algo así? Se dijo, pero por si acaso compró discretamente una prueba de embarazo en la farmacia. La primera vez que usó la prueba, le temblaban las manos de los nervios. En el momento en que vio el resultado, sintió un shock como si el mundo se derrumbara. Mostraba claramente 2 líneas. ¿Cómo puede ser esto? Fueron las palabras que se le escaparon. Aquella noche lloró sola en su habitación sin poder contárselo a nadie. El miedo y la confusión la abrumaron. Con un historial de divorcio embarazada de nuevo y además con un joven de 29 años sin siquiera estar casados, todo tipo de pensamientos se arremolinaban en su mente que se quedó en blanco. Pero al mismo tiempo, un ligero atisbo de alegría asomó en un rincón de su corazón. Es posible que a mi edad vuelva a recibir una nueva vida. Era una sensación aterradora y extrañamente abrumadora a la vez. Sin embargo, el muro de la realidad era imponente. Ya circulaban rumores en el supermercado sobre la cercanía de su relación, y si además se difundía la noticia del embarazo, era obvio lo que sucedería. La gente vertería todo tipo de extrañas conjeturas y críticas y mencionaría con indignación la diferencia de edad. Susana finalmente decidió contarle la verdad a Javier. Este no es un problema que pueda manejar sola. Es evidente que tener un hijo es cosa de dos. ¿Cómo puedo decidirlo unilateralmente? Al pensar esto, ya no pudo posponerlo más. El día que decidió decir la verdad, después de que el supermercado cerrara, los dos se reunieron en una sala de reuniones apartada y vacía, con solo el leve zumbido del aire acondicionado audible. Susana dijo con voz temblorosa: «Estoy embarazada». Javier al principio no pudo decir nada. La sorpresa y un pesado sentido de la responsabilidad aparecieron simultáneamente en su rostro. Después de un momento, preguntó en voz baja: «¿De verdad? ¿Has ido al médico?». Cuando Susana confesó que aún no se había hecho un chequeo médico, Javier sugirió que fueran juntos al hospital de inmediato. «Puede que ambos estemos muy nerviosos, pero es imprescindible que vayamos juntos. No vayas sola, estaré a tu lado». Siempre había sido un joven positivo y alegre, pero ahora su expresión era muy seria. Unos días después, los dos fueron a un hospital privado un poco alejado del supermercado, el Hospital Ruber Internacional. En la sala de espera del hospital, Susana no pudo evitar notar las miradas de la gente. «Soy mayor», pensó sintiéndose innecesariamente cohibida, pero Javier le apretó la mano con fuerza, como si dijera: «Tranquila, seguimos nuestro propio camino». Tras la confirmación del médico, se corroboró que efectivamente estaba embarazada. Además, aunque el riesgo era alto, considerando la edad de Susana, también escucharon al médico explicar que si lo gestionaban con cuidado, era absolutamente posible, ya que la tecnología médica actual estaba muy avanzada. El problema eran las dificultades prácticas. En primer lugar, la noticia del embarazo llegó cuando ni siquiera había arraigado la idea de iniciar una relación seria con vistas al matrimonio. Además, aparte de la enorme diferencia de edad entre ellos, también existían diferentes entornos familiares. A Susana le preocupaba la reacción de sus padres y familiares, que probablemente no se alegrarían. Javier también tenía padres relativamente mayores y era obvio que se sorprenderían al oír la noticia. Lo más importante es que ambos estaban muy preocupados por las críticas en el lugar de trabajo. Temía que la gente dijera cosas como: «Esa mujer ya mayor sedujo al joven e incluso se quedó embarazada de él». A pesar de todo, Javier no mostró ninguna carga y dijo: «Este es un hijo que queremos, un hijo del que nos haremos responsables juntos. Creo que la edad es solo un número.
Por supuesto, no será fácil, pero superémoslo juntos. Susana, al oír estas palabras, rompió a llorar. Incluso en medio del miedo, había un pequeño rayo de esperanza en lo más profundo de su corazón. Tengo a mi lado a una persona así, alguien que me apoya completamente. Y esa esperanza se enfrentó al impacto de la realidad al día siguiente. Algunos empleados del supermercado ya se habían dado cuenta de la relación entre ambos, y cuando vieron que Javier acompañaba a menudo a Susana, comenzaron los rumores. Al principio, hubo muchos comentarios curiosos como ¿qué relación tienen con esa diferencia de edad? Sin embargo, poco después, a medida que la barriga de Susana comenzaba a notarse un poco, los rumores se convirtieron en certezas. La gente se escandalizó y algunos no dudaron en criticar. ¿Cómo pueden hacer eso? No están arruinando la vida de ese hombre. Si tienes un hijo, de repente a esa edad, tu cuerpo tendrá problemas. ¡Qué elección tan imprudente! Sin embargo, los dos intentaron no dejarse afectar por estas palabras. Javier siguió preocupándose por Susana, cuidando los suplementos nutricionales y los tentempiés que necesitaba, y pasando el mayor tiempo posible con ella durante los descansos. Lo más importante es que su actitud insistente era, aunque los demás digan lo que quieran, si nosotros creemos que es lo correcto, hagámoslo. Susana obtuvo fuerzas de su audacia y actitud positiva. Por supuesto, esta actitud no recibió todos los elogios. Incluso entre los altos directivos del supermercado existía una sutil presión diciendo que el escándalo de un empleado podría afectar negativamente la imagen de la empresa. Incluso preguntaron formalmente si había planes claros de matrimonio y si tenían la intención de asumir la responsabilidad. Entonces Javier dijo con orgullo que estaba saliendo seriamente con vistas al matrimonio y admitió que ya esperaban un hijo. Susana también dijo sin dudarlo, voy a tener este hijo. Algunos al oír esto chasquearon la lengua e hicieron expresiones burlonas, pero también hubo algunos empleados que dijeron, esto requiere mucho coraje, respeto esta elección. No todas las miradas eran amables, pero siempre había alguien que infundía valor. Los dos comenzaron a hablar seriamente sobre el matrimonio. Sin embargo, aún no tenían la capacidad económica para celebrar una boda, y el médico también les recomendó que debían soportar bien el proceso del embarazo hasta que la situación se estabilizara. Por lo tanto, acordaron celebrar una ceremonia sencilla y tener una boda formal cuando el bebé naciera y tuvieran más tiempo. Javier pronto se lo contó a sus padres. Sus padres se llevaron un gran susto, pero tras confirmar la firme determinación de su hijo, escucharon en silencio, sin decir nada, solo comentando, si esto es realmente lo que quieres, nosotros como mayores tenemos que bendeciros, y lo aceptaron con calma. La familia de Susana apenas tenía contacto, por lo que transmitir la noticia no fue fácil. Entonces Susana finalmente confesó que estaba embarazada y dijo, aunque tarde el destino, también ha llegado para mí. Estoy considerando casarme, les informó. Al principio, su familia se sorprendió y la interrogó, ¿en qué estás pensando? Sin embargo, su padre había fallecido hacía tiempo y sus hermanos también habían formado sus propias familias y vivían lejos, por lo que no pudieron interferir demasiado. Con el tiempo, se suavizaron hasta el punto de dar consejos preocupados como, aún así, necesitas cuidar bien tu cuerpo. A medida que avanzaban los meses de embarazo, la barriga de Susana se hizo notablemente prominente. Ni siquiera el uniforme del supermercado podía ocultarla. Algunos empleados cuchicheaban abiertamente e incluso algunos clientes eran amables diciendo, «Oh, parece que no se encuentra muy bien, señora. ¿Quiere que le busque un asiento más cómodo?» Susana intentaba no sentirse incómoda ante estas diversas reacciones.
Cada vez Javier estaba a su lado diciendo, no hemos hecho nada malo, nos hemos unido por amor, así que podemos estar llenos de confianza. Si no fuera por esas palabras, Susana probablemente habría llorado durante muchos días. A medida que entraba en la mitad del embarazo, su fatiga y dolor de espalda aumentaron y el médico también le recomendó que no se esforzara demasiado. El supermercado también hizo ajustes y Susana redujo sus horas de trabajo, dedicándose principalmente a la organización de documentos y tareas contables sencillas en una oficina aislada. Tenía que descansar con frecuencia y si se sentaba en la silla durante demasiado tiempo, se le agarrotaba la espalda, pero Javier hacía algunos estiramientos sencillos con ella cada vez que descansaba. Respira hondo. Este movimiento es bueno para los músculos de la espalda, decía, mientras le enseñaba la postura, y Susana lo seguía y bromeaba. Así me siento como si estuviera en clase de gimnasia. A medida que su relación se hizo pública, dejó de ser un romance secreto dentro de la empresa y ambos fueron simplemente aceptados como una pareja que iba a casarse. Por supuesto, seguía habiendo muchos comentarios sobre su edad y las preocupaciones y críticas sobre la posibilidad de que sus futuros fueran diferentes persistían, pero Susana intentaba no dejarse influir por estos comentarios. Además, hubo un apoyo inesperado. Algunas empleadas mayores decían, lo que en nuestra época se consideraba imposible ahora es posible. Espero que te cuides mucho y tengas un bebé sano. Y le daban palabras de aliento. Sin darse cuenta, Susana se dio cuenta de que estaba a punto de ser madre de una nueva vida y gradualmente llenó sus días de emoción y expectación. El problema era el aspecto económico. Esto se debía a que Javier acababa de pasar a ser empleado fijo y trabajaba como empleado de logística, por lo que su salario mensual no era alto. Susana, como empleada de nivel intermedio, recibía unos ingresos decentes, pero criar a un hijo requería bastante dinero, incluyendo el entorno de vida, los gastos del parto y los gastos de crianza. Por lo tanto, los dos se sentaron juntos para hacer planes. Primero, decidieron mudarse de la pequeña habitación alquilada por Javier y buscar una casa un poco más grande. Decidieron simplificar la ceremonia de la boda y ahorrar ese dinero para el niño. Las miradas en el lugar de trabajo naturalmente se desvanecieron con el tiempo. La gente encontró nuevos cotilleos y algunos perdieron el interés diciendo, de todos modos, una vez que se casen, no habrá nada divertido. Por el contrario, los compañeros de trabajo cercanos, a medida que se acercaba la fecha prevista del parto, le daban a Susana consejos sobre cuidados prenatales o decían, si tienes alguna dificultad, dímelo. Entre nosotras hay muchas madres, podemos ayudar, y la cuidaban con afecto. Cuando sintió por primera vez que el bebé la pateaba, Susana sintió felicidad y miedo al mismo tiempo. Su preocupación por su edad no había desaparecido por completo. Estaba muy ansiosa pensando, si tengo el bebé y todo está bien, no seré demasiado mayor. Sin embargo, cada vez que Javier escuchaba su ansiedad, siempre daba la misma respuesta. La edad del bebé no le importa al bebé. Lo importante es cuánto lo quiere su madre. Y yo estoy aquí. Si unimos nuestras fuerzas, seguro que podemos hacerlo muy bien. Susana obtuvo fuerzas de estas palabras. Al contrario, sonreía como de costumbre, caminaba con ligereza y transmitía una energía más brillante a la gente de su alrededor mientras trabajaba. Javier también comenzó a investigar sobre la futura crianza, leyendo libros sobre el tema y buscando información en grupos de Internet. Finalmente, a 2 meses de la fecha prevista del parto, los dos llegaron a la conclusión de que celebrar una boda sencilla era lo correcto.
La gente de su entorno les sugirió que al menos se hicieran algunas fotos, así que prepararon ropa formal sencilla y se hicieron fotos de boda en un pequeño estudio fotográfico. Era una foto tomada en silencio, con ropa elegante, en lugar de un vestido de novia ostentoso o un frac, pero la risa y la emoción que contenía no eran menores que las de una foto de boda lujosa. Al mirar estas fotos, Susana recordó todo lo que había sucedido hasta entonces. He recorrido un largo camino. Nunca pensé que volverías a considerar casarme con alguien así. Sintió que las oscuras emociones que se habían arraigado en lo más profundo de su ser, debido a su pasado divorcio, se habían desvanecido gradualmente durante el tiempo que pasó con Javier. Pasaron 2 meses y finalmente nació el bebé. El parto no fue fácil. La madre era mayor, existían muchos factores de riesgo y el hospital se preparó con tensión para una cesárea. Antes de entrar en el quirófano, Susana apretó con fuerza la mano de Javier. «Gracias, lo siento, te quiero de verdad», dijo entre sollozos. Y Javier también respondió con voz temblorosa. «Tranquila, asegúrate de salir sana y salva con nuestro bebé». Aquel momento fue a la vez largo y breve. La puerta del quirófano se cerró y Javier esperó fuera rezando con las manos juntas. Después de esperar varias horas, sintió que estaba a punto de desmayarse. Finalmente, se oyó el llanto de un bebé. La enfermera le dijo que el bebé era una niña muy sana y Susana, que había sido trasladada a la sala de recuperación después de la cirugía, en cuanto se despertó lentamente de la anestesia, escuchó de inmediato el llanto del bebé. Este pequeño bebé, nacido al final de lágrimas, sudor y espera, les dio a ambos una emoción indescriptible. Javier cogió con cuidado al bebé y con el rostro surcado de lágrimas la saludó. «Nuestra niña papá está aquí, Susana». En aquella escena, sintió el corazón más cálido de su vida y susurró al bebé con voz débil: «Mamá, también está aquí». Después de aquello, mientras se recuperaba en el hospital, la noticia de que ambos se habían convertido finalmente en padres se extendió rápidamente por todo el supermercado. Hubo empleados curiosos, pero también muchos que los felicitaron sinceramente. Esos dos son realmente increíbles. El proceso debe haber sido muy duro, pero aguantaron hasta el final y tuvieron al niño. Estas palabras recorrieron los pasillos del supermercado. Susana y Javier se mudaron con el bebé a su nuevo hogar y comenzaron una nueva vida. Por supuesto, se necesitaba tiempo para recuperarse después del parto y cuidar al bebé no era fácil. Pasar las noches en vela era habitual e incluso cuando el llanto era un poco más fuerte, los dos no sabían qué hacer y se sentían torpes. Sin embargo, aquellos días eran un tiempo precioso que les traía alegría y sentido de la responsabilidad al mismo tiempo. Hasta que volvió al supermercado, Susana se dedicó a la crianza y al descanso. Aunque la carga de trabajo aumentaba, Javier, en cuanto salía del trabajo, iba directamente a casa a dar el biberón al bebé y cambiarle los pañales. Su aspecto era torpe, pero los dos se las arreglaban juntos riéndose. Susana volvió a trabajar en el supermercado unos meses después y las miradas de la gente seguían existiendo. Sin embargo, estas miradas no solo contenían críticas. Al contrario, cada vez más gente enviaba un apoyo curioso diciendo: «Oh, por fin has vuelto. El bebé está creciendo bien». Susana, al ver que los prejuicios del mundo se suavizaban gradualmente con el tiempo, sintió un ligero alivio en lo más profundo de su ser. Criar a un hijo era duro, pero los corazones de ambos ya eran mucho más fuertes que antes. Ninguna crítica o calumnia podía destruir fácilmente el muro que habían construido juntos en sus corazones. Javier seguía ocupado, organizando la mercancía que llegaba cada mañana y durante los descansos llamaba a casa para preguntar por su esposa y el bebé.
Susana también trabajaba en la oficina aislada y sonreía al abrir las fotos del bebé que tomaba de vez en cuando. Antes pensaba que su trabajo en sí era todo en su vida, pero ahora la vida que había ganado con una familia se había vuelto aún más preciosa. Un día por la tarde, recordó de repente las palabras que le había dicho una compañera de trabajo que se sentaba a su lado. Hay muchos prejuicios y malas palabras en el mundo, pero al final, lo importante es cómo vives. Si solo escuchas a los demás y te pierdes tu propia felicidad, es demasiado injusto. Sintió que estas palabras eran realmente ciertas. A medida que el bebé crecía, los dos se volvieron aún más fuertes. Por supuesto, la incertidumbre del futuro seguía existiendo. No sabía cuándo desaparecería por completo la percepción del mundo sobre la diferencia de edad, y también le preocupaba si Susana, cuyo cuerpo se debilitaba cada vez más con la edad, podría cuidar del niño hasta el final. Sin embargo, a pesar de ello, no se arrepentían del camino que habían decidido recorrer juntos. Un día de primavera, los dos celebraron una pequeña boda, invitando solo a sus familiares y conocidos cercanos. Aunque ya habían tenido un hijo, formalizaron su nombre como marido y mujer, pensando que debían celebrar una boda como ceremonia nupcial mediante el intercambio formal de anillos. No había mucha gente en la boda, pero todos los asistentes ofrecieron lágrimas de alegría y aplausos de felicitación. Susana, vestida con un cheongsam blanco, y Javier, con un elegante traje, subieron al escenario. Cuando el presentador los presentó diciendo, los dos superaron la diferencia de edad y dieron fruto con amor verdadero, se oyó un pequeño grito de alegría en la sala. Finalmente, en lugar de un oficiante, intercambiaron votos el uno con el otro. Susana, conocerte fue el mejor regalo de mi vida. No me dejaré influir por ninguna crítica del mundo y crearé felicidad junto a nuestro hijo, Javier. No me arrepiento en absoluto del camino que hemos recorrido juntos. Aunque surja cualquier dificultad en el futuro, correré hacia el hogar donde estáis tú y el bebé. Los dos se miraron y sonrieron radiantes. Después de tanto sudor y lágrimas y de las miradas incómodas de la gente, ya no sentían vergüenza ni dudas por este lugar. Podían confirmarse mutuamente que creían en su elección y que habían crecido en este camino. Tras las breves palabras de felicitación del presentador, pidió a los invitados que aplaudieran. Los aplausos que llenaron la pequeña sala de bodas calaron profundamente en los corazones de ambos. No era solo una simple felicitación, sino un respeto por el camino que habían recorrido y un estímulo para el futuro que iban a vivir. Después de la ceremonia de la boda, se tomaron fotos de familia y compartieron comida con sus amigos. Todos los que sostenían al bebé la elogiaban diciendo, «Es preciosa, tiene la cara de su madre y la de su padre es un angelito». Susana, emocionada, dijo, «A veces me preocupaba si era demasiado tarde para tener un hijo, pero estoy muy agradecida de que nuestro bebé haya nacido con tantas bendiciones». Al volver de la boda, Javier y Susana apenas pudieron respirar hasta que el bebé se durmió. Habían estado yendo y viniendo entre el lugar de la boda y su casa todo el día, y sus cuerpos estaban agotados, pero sus corazones estaban llenos de luz. Bromearon confirmándose mutuamente, «Realmente nos hemos casado». Cuando oyeron el pequeño llanto del bebé que se despertaba, saltaron como un resorte y la consolaron. Así la noche se hizo más profunda. Cuando el bebé volvió a dormirse, los dos se pararon en silencio junto a la ventana, mirando hacia afuera. Escenas del pasado pasaron por sus mentes. Todo el mundo decía que esto no funcionaría y la gente también nos miraba de forma extraña, pero a pesar de todo, hemos llegado hasta aquí. Al pensar esto, se miraron y los dos se abrazaron naturalmente. El futuro tampoco sería fácil,
Pero como ya habían llegado hasta aquí, después de tantas dificultades, tampoco temían el camino que quedaba por recorrer. Hubo un tiempo en que se escondían dudando, preocupándose e intentando evitar las críticas de la gente, pero ahora podían decir con orgullo, seguimos nuestro propio camino, y en este camino hemos obtenido el regalo más preciado. Justo en este momento, sintieron profundamente en sus corazones la felicidad milagrosa que parecía que nunca más existiría en este mundo. Este era el resultado del amor más puro y sincero que trascendía la edad y los prejuicios sociales, y también el fruto de la vida que ambos protegerían y cultivarían juntos. Algún día, cuando su hija crezca, preguntará por la historia de sus padres. Mamá me tuvo a los 53 años y papá tenía 29. Podría preguntar con los ojos muy abiertos. Entonces, los dos responderán sin dudarlo. Sí, mamá y papá te eligieron a ti, a pesar de la oposición del mundo entero, y decidieron asumir la responsabilidad el uno del otro. Temíamos las miradas de la gente, pero te esperábamos tanto que nunca nos arrepentimos. Estas palabras lo sustituirán todo. Al vivir en el mundo, a veces se abren caminos inesperados y a veces se enfrentan todo tipo de obstáculos. Sin embargo, si no dejas pasar los regalos que se te dan en este camino, puedes superar cualquier crítica o prejuicio. Y esta es la actitud vital que ambos demostraron en persona. Así que su historia sigue en curso. Quizás surjan otras pruebas y puede que se enfrenten a problemas inesperados a medida que el niño crezca. Sin embargo, lo que es seguro es que estos dos no tienen la menor duda sobre el camino que han recorrido juntos, no se soltarán la mano y tienen el coraje de recorrer con calma y felicidad la vida que se les ha dado. Este coraje finalmente conmovió a la gente y gradualmente hizo que las miradas del mundo se volvieran más suaves. El amor no tiene una respuesta correcta ni un manual. Lo importante es cuán sincera y responsablemente están conectados los corazones de dos personas. Este desafío y crecimiento demostrado por una mujer de 53 años y un hombre de 29 años demuestra a todos que el amor tiene el poder de conmover los corazones trascendiendo la edad y las condiciones, y el nacimiento de una nueva vida hace que este amor brille aún más hermosamente. Hasta que pase el tiempo y el niño venga al mundo, dé sus primeros pasos, diga sus primeras palabras y lleve su mochila de guardería, los dos seguramente pondrán todo su corazón y alma. Habrá momentos de cansancio, pero cada vez se animarán mutuamente recordando, esto lo elegimos nosotros, así que la responsabilidad es nuestra. Este viaje entrelazado, con innumerables alegrías y tristezas, emociones de conmoción y miedo, no es solo la vida personal de uno, sino el gran desafío y el hermoso fruto de estas dos personas frente a todos los prejuicios. Y este desafío continúa. Así como las flores que florecen en primavera reciben más luz solar y florecen con exuberancia, estas personas también recibirán más bendiciones, se volverán más fuertes y mirarán juntas hacia un mundo más amplio. Al final, esta historia trata sobre dos personas que abren su propio camino en la vida a través de un amor audaz y elecciones maravillosas y superan una a una las críticas y los prejuicios de su entorno. Las lágrimas y el sudor derramados en este proceso nunca fueron en vano, sino que se convirtieron en la base que los ayudó a volverse más fuertes. Finalmente, la lección más importante que esta historia quiere transmitir es el amor no tiene edad y el coraje puede romper barreras. Con esta única frase superaron
todas las dificultades y sostuvieron en sus manos el milagro más cálido del mundo. Gracias por ver este video. Si este video te ha resultado útil, por favor, suscríbete, dale a me gusta y comenta.